Seguimos en Entre Líneas en este primer programa del año. Hoy vamos a hablar de economía, decíamos, lo íbamos a hacer con un especialista, con un economista de Arriazu, macroanalista, es Fernando Marengo, que gentilmente nos atiende. Ya está Marcos vía Zoom también con nosotros. Fernando, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches, muchas gracias por llamar, saludo para todos. Bueno, gracias por estar siempre allí. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama de no acuerdo por ahora con el Fondo Monetario Internacional? Decíamos en la previa, bueno, había especulaciones de que el 1 de marzo el presidente pudiera llevar y presentar en su discurso inaugural de sesiones el acuerdo, pero se sigue demorando, hay muchos puntos, tarifas, reducción del déficit, se metió el sistema previsional ahora en discusión en los últimos días. ¿Cómo estás viendo todo eso? Para Argentina resulta vital lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, básicamente porque este año tenemos que enfrentar vencimientos por 19.000 millones de dólares, lo cual resulta imposible para el país. Con lo cual, para evitar una cesación del pago con el Fondo Monetario, que nos pondría en una situación similar a la de países como Zimbabue o Somalia, creo que lo más conveniente sería lograr un acuerdo. Ahora, el acuerdo tiene requerimientos que, más allá de que sean requerimientos que hace el Fondo Monetario, son ajustes que necesita la economía argentina. Digamos, la reducción del déficit fiscal para reducir la emisión monetaria es el camino para atacar la inflación. Entonces, si queremos resolver un problema de inflación, claramente hay que reducir la emisión monetaria y para eso hay que reducir el déficit fiscal. Ahora, los problemas empiezan desde el punto de vista político cuando hay que discutir cómo se reduce ese déficit fiscal, ya que la forma de hacerlo es reduciendo gasto. Y acá yo digo, hay dos formas de hacer la reducción del déficit fiscal. O lo haces con un programa económico ordenado, donde el gobierno decide quién paga el ajuste, o lo hace el mercado de forma desordenada. ¿Qué quiere decir esto? O lo haces de manera ordenada, reduciendo los subsidios económicos y subiendo las tarifas energéticas y que el que usa energía pague más lo que cuesta la energía, o si no haces eso vas a salir con un déficit fiscal elevado y el ajuste lo va a hacer el mercado vía inflación, y cuando el ajuste es inflacionario el que lo paga básicamente son los jubilados y los planes sociales. Entonces, en un país que no tiene financiamiento es imposible lograr mantener el nivel de déficit fiscal. Con lo cual la pregunta es si lo hacemos con un programa ordenado o lo hacemos de manera desordenada. La segunda parte dentro de un programa que el gobierno se vanagloria de que el fondo no pide reformas estructurales, de nuevo, acá importa poco qué es lo que pide el Fondo Monetario. Argentina demanda imperiosamente reformas estructurales para revertir una década de estancamiento económico. Y si vemos un poco más largo plazo, de las últimas 4 décadas, Argentina tuvo 2 décadas de estancamiento, la década del 80 y los últimos 10 años. Entonces, si queremos atacar con un programa creíble y sustentable en el tiempo el problema de la pobreza en Argentina, para eso hay que crecer, y para crecer lo que hay que hacer es dar las condiciones para que haya inversión. Y esto básicamente son las reformas estructurales. Con lo cual, digamos, creo que es imperioso el acuerdo con el fondo para evitar una cesación de pago que nos ponga en la categoría de países como Zimbabue o Somalia. Y por otro lado, Argentina demanda imperiosamente reducir el déficit fiscal y reformas estructurales, que casualmente es lo que pide el Fondo Monetario. Fernando, ¿no es la oportunidad también de que Argentina discuta hacia adentro la distribución de sus recursos? Vemos que el gobierno se problematiza, por ejemplo, por un aumento del 20 o del 40% para las tarifas en Buenos Aires, tarifas que ya de por sí son irrisorias para quienes somos del interior y ya de por sí pagamos mucho más de lo que se está pagando en Buenos Aires, ¿no? A ver, en realidad esa sería Marco, una de las grandes reformas estructurales. A ver, si uno piensa, si vos me decías a mí, ¿cuál es la principal ley que debería discutir Argentina para tratar de revertir el deterioro? Yo te diría que la ley de coparticipación. Pero es una ley de coparticipación amplia, no es cómo distribuimos la recaudación, sino es cómo distribuimos la recaudación, cómo se ejecuta el presupuesto nacional, que en parte lo que vos estás planteando, cómo se decide la realización de obras a lo largo del país, qué provincias reciben más subsidios económicos, más subsidios sociales, y cuáles reciben más inversión,
porque ahí también tenés una brecha, digamos, una provincia que le haces un puente, le aumenta la productividad, mientras que a una provincia que le das un subsidio social, lo que estás haciendo es subsidiar la pobreza. A ver, definitivamente creo que Argentina se debe una discusión profunda de lo que estás planteando vos, pero mucho más extenso, Marco, de cómo distribuir los recursos, digamos. Pero recursos no solamente recaudación, sino recursos son subsidios, recursos es obra, recursos es inversión. Bueno, todo esto son recursos. Entonces, si queremos un país que sea verdaderamente federal, sí, definitivamente hay que cargar esa discusión. Fernando, ¿hay alguna expectativa por parte de algunos sectores del gobierno, por lo menos, que el déficit fiscal pueda cerrarse un poco, no tanto por el recorte y la tijera, sino por el crecimiento de la economía? ¿Cómo ves esa posibilidad? Y necesariamente me imagino que el crecimiento va a depender mucho del acuerdo o no con el fondo, ¿no? A ver, definitivamente un acuerdo con el Fondo Monetario es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo necesitas, pero no te garantiza que el futuro vaya a ser diferente a cómo es la situación actual. ¿Por qué? Porque un programa económico, un acuerdo con el Fondo Monetario, claramente tiene una pata importante que es el ajuste del déficit fiscal. Y el ajuste del déficit fiscal es recesivo a menos que generes confianza. ¿Qué quiere decir? Si vos generás confianza y el sector privado invierte y consume más que el ajuste del sector público, el programa es expansivo. Pero si vos no generas confianza, el programa va a ser recesivo. Primer punto. Segundo punto, de acuerdo a los trascendidos, en el acuerdo se está trabajando con un crecimiento para este año del orden del 3%. Y en realidad 3% es un efecto que se llama arrastre estadístico. Como uno compara promedio contra promedio, si nos estancamos en el nivel de actividad de diciembre del año pasado, la economía ya por efecto arrastre tendría un crecimiento de 3%. O sea que aún los números con los que trabaja economía están hablando de un estancamiento económico. Lo tercero que resulta clave acá es que aún con crecimiento, suponer que podés reducir el déficit fiscal al 2,5% que hay en el preacuerdo con el Fondo Monetario, no es suficiente, con lo cual gran parte del ajuste tiene que venir por el incremento del precio de las tarifas. Fernando, el contexto actual, bueno, hoy no la guerra en Ucrania a partir de la invasión rusa, ¿puede tener efecto en Argentina, en el país, en los ingresos más que nada, teniendo en cuenta que son dos países productores de granos y que tienen una incidencia en el mercado internacional? ¿Esto puede alterar la economía nacional, tener efectos? A ver, definitivamente va a tener efectos, pero los efectos no son necesariamente positivos. Vamos a separar en tres partes esto. Primero, Rusia, hasta hace poco era el principal productor mundial de energía y es quien abastece de gas a toda Europa. A partir de las sanciones que ponga la OTAN, le va a cortar, Europa le va a dejar de demandar gas a Rusia. Y la particularidad que tiene el gas es que si vos no lo licuás, no lo podés exportar a otro lugar del mundo. Entonces, ahí Rusia va a tener un excedente de gas que tratará de mandarlo a China, pero los gasoductos no tienen, ya están colmados, con lo cual no lo va a poder exportar. Ese va a ser un costo para Rusia. Ahora Europa va a tener que usar sus reservas de gas e importar gas licuado. Para tener una idea, en Argentina el costo del gas doméstico es más o menos $3,80 y el gas licuado importado es $24. Entonces, si uno piensa esa situación para Europa, claramente le va a costar más el gas. Ahora Argentina también compra el mismo gas que ahora va a ir a Europa, con lo cual a Argentina le va a aumentar el costo de ese gas y consecuentemente le va a aumentar el costo fiscal del subsidio ese, con lo cual vas a partir de una situación de un déficit más grande. Entonces ese es un efecto claramente negativo para Argentina. Argentina volvió a ser importador neto de energía. Entonces cuando te sube el precio, cada vez ese deterioro en la balanza comercial energética crece más. Entonces ahí tenés un efecto negativo. Ahora, por el otro lado, es correcto lo que vos estás planteando, Marco, que si uno ve Ucrania produce más o menos 100 millones de toneladas de cereales
cuando Argentina está produciendo cerca de 50. O sea, Ucrania produce el doble de lo que produce Argentina, para tener una idea de la magnitud. Y esto claramente va a tener impacto al alza en el precio. Pero esto lo tenés que combinar con que Argentina le está bajando la producción, consecuencia de la sequía. Entonces tenés dos efectos: menor volúmenes con suba de precios. Y ahí hay que agregarle algo adicional. Argentina todos los años importa poroto de soja para procesarlo domésticamente y sacar aceite. Y esos porotos vienen mayoritariamente de Paraguay, que también está con una sequía, o se lo importan de Estados Unidos. Pero consecuencia de la pandemia, el costo de transporte de Estados Unidos creció enormemente, con lo cual posiblemente no tenga tanto poroto de soja para procesar y hacer aceite. Entonces, si uno ve todos los efectos, yo te diría, casi que se compensan, puede ser pequeñamente positivo, pero si a eso le sumás el costo incremental de la energía, no queda claro que Argentina salga beneficiado. El tercer punto es que si te sube la energía en el mundo y te suben los alimentos en el mundo va a tener más inflación. Y esa es la gran preocupación que tiene el mundo hasta antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual la va a llevar a la Reserva Federal a tomar medidas que básicamente es subir la tasa de interés, encarecer el endeudamiento, y todo esto a los países de América Latina no le va a jugar de manera positiva. Bien. Fernando, te agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos con nosotros. No, por favor, un placer, buenas noches, saludos para todos y gracias por llamar. Igualmente. Bueno, ahí estaba Fernando Marengo de Arriazu, macroanalistas, analizando el escenario, el complejo escenario de la economía, cuándo no, de la economía nacional, que ahora en estos días tiene un ingrediente más, como el mundo entero, a partir de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a la primera pausa y ya seguimos con más.